Cuando el millonario vio al niño sucio acercarse al tablero, soltó una carcajada. ¿Este mugroso quiere jugar? Apostó 100 millones para humillarlo. No sabía que ese niño descalzo estaba a punto de destruirle la vida. La Plaza del Comercio despertaba cada sábado con el mismo ritual. A las 10 de la mañana, un Mercedes negro con vidrios polarizados se estacionaba junto a la fuente central. Los transeúntes que conocían la escena se detenían a observar. Los que no la conocían pronto aprenderían. La puerta trasera se abrió y de ella descendió Rodrigo Montero como si el mundo entero le perteneciera. Y en cierta forma, así era. Dueño de la constructora más grande del país, poseedor de una fortuna que las revistas estimaban en cientos de millones, Rodrigo caminaba por la vida como un emperador recorriendo sus dominios. Tenía 58 años, aunque aparentaba menos gracias a los mejores dermatólogos y un gimnasio privado en su mansión. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás con una precisión que hablaba de horas frente al espejo. El traje azul marino a rayas finas había sido cortado a medida en Milán. El reloj en su muñeca costaba más que una casa en los suburbios, y sus ojos grises, fríos como el acero de los edificios que construía, jamás sonreían aunque su boca lo hiciera. Detrás de él bajaron dos hombres más jóvenes, sus asistentes, sus sombras. Cargaban un maletín de cuero italiano y una silla plegable acolchada, porque Rodrigo Montero no se sentaba en los bancos de piedra como la gente común. El grupo caminó hacia el centro de la plaza, donde una mesa de concreto con un tablero de ajedrez tallado esperaba bajo la sombra de un árbol centenario. Rodrigo se acomodó en su silla especial, cruzó las piernas con la elegancia ensayada de quien ha posado para demasiadas revistas de negocios, y esperó. No tuvo que esperar mucho. La gente comenzó a acercarse como siempre lo hacía. Empresarios locales que buscaban congraciarse con él, curiosos que querían ver el espectáculo, jubilados que llevaban años observando el mismo ritual sin atreverse a participar. Uno de los asistentes abrió el maletín y extrajo las piezas de ajedrez. No eran piezas cualquiera, eran de mármol italiano, blanco y negro, cada una tallada a mano por artesanos florentinos. El juego completo valía más que el salario anual de cualquiera de los presentes. Rodrigo acomodó las piezas en sus casillas correspondientes con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cuando terminó, levantó la vista hacia la multitud que se había formado y dejó que el silencio se extendiera unos segundos más de lo necesario. Y entonces pronunció las palabras que todos esperaban. 100 millones de pesos al que me gane. Un murmullo recorrió la plaza. Aunque todos conocían el desafío, escucharlo siempre provocaba la misma reacción. 100 millones. Una cifra que cambiaba vidas. El tipo de dinero que pagaba deudas generacionales, que convertía sueños imposibles en realidad, que arrancaba familias enteras de la pobreza. Las reglas son simples, continuó Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una partida, sin límite de tiempo. Si ganan, les transfiero el dinero esta misma tarde. Si pierden... Dejó la frase en el aire. Bueno, si pierden, no me deben nada. Solo el orgullo que dejarán tirado en este tablero. Algunas risas nerviosas brotaron entre los presentes. Un hombre de traje se adelantó. Fernando Aguilar, gerente de una cadena de restaurantes. Alguien que se consideraba un jugador decente. Había practicado toda la semana para este momento. 24 minutos después, su rey yacía de costado sobre el mármol. Rodrigo ni siquiera había sudado. «El siguiente», dijo con tono aburrido, como si acabara de aplastar un insecto particularmente insignificante. Fernando se levantó con el rostro encendido de vergüenza. Algunos en la multitud desviaron la mirada.
Otros grabaron su derrota para subirla a las redes sociales. Otro hombre se sentó. Javier Mendoza, 32 años, analista financiero que había ganado 3 torneos universitarios. Duró 31 minutos. Después vino otro y otro. La mañana avanzó con el mismo patrón que se repetía cada sábado desde hacía años. Rodrigo ganaba, siempre ganaba, y con cada victoria su sonrisa se volvía más amplia, más fría, más satisfecha con el poder que ejercía sobre aquellos que se atrevían a desafiarlo. Nadie notó al niño. Al principio era solo otra sombra entre la multitud. Una figura pequeña que se movía por los bordes de la plaza, observando los botes de basura cerca de los puestos de comida. Buscaba algo que comer. Llevaba horas con el estómago vacío, y el dolor se había convertido en un compañero tan familiar que ya casi no lo sentía. Santiago Herrera tenía 11 años, aunque su cuerpo delgado y su rostro anguloso lo hacían parecer más joven. Su piel morena clara estaba curtida por el sol de tantas horas en la calle. El cabello castaño le caía desordenado sobre la frente y sus ojos cafés observaban el mundo con una intensidad que no correspondía a alguien de su edad. Vestía una chaqueta verde oliva que alguna vez perteneció a alguien el doble de su tamaño. Las mangas estaban enrolladas varias veces para que sus manos pudieran asomar. El cierre estaba roto. El cuello, estirado y deshilachado, dejaba ver su clavícula pronunciada. Sus pies descalzos mostraban las plantas endurecidas de quien rara vez conoce los zapatos. Encontró medio pan en una bolsa arrugada junto a un bote de basura y lo devoró en 3 bocados, sin importarle que estuviera duro o que supiera a cartón húmedo. No era suficiente. Nunca era suficiente. Pero al menos el dolor en su estómago se calmó un poco. Fue entonces cuando escuchó las risas, risas fuertes, crueles, el tipo de risas que Santiago conocía demasiado bien, las risas de quienes tienen todo burlándose de quienes no tienen nada. Se acercó por curiosidad, abriéndose paso entre las piernas de los adultos hasta llegar al frente del semicírculo que rodeaba la mesa de ajedrez. Y cuando vio el tablero, algo dentro de él se encendió. Las piezas de mármol brillaban bajo el sol del mediodía, blancas y negras, perfectamente alineadas, esperando ser movidas. Santiago las miró como un sediento mira el agua en medio del desierto. Un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La voz de su padre, suave y paciente, llenando el pequeño cuarto que compartían. Las paredes de lámina que se calentaban durante el día y se enfriaban por las noches. Un tablero de cartón con piezas de plástico, algunas pegadas con cinta adhesiva porque se habían roto tantas veces que ya nadie recordaba su forma original. El ajedrez es el único lugar donde un pobre puede vencer a un rey. Santi, recuérdalo siempre. Daniel Herrera había fallecido hacía 2 años. Una fiebre que se complicó porque no tuvieron dinero para las medicinas a tiempo. Santiago había sostenido su mano hasta el final, mientras su padre le susurraba los últimos secretos del tablero entre respiraciones que se volvían más débiles con cada hora que pasaba. Todo lo que sé ahora es tuyo, mijo, cuídalo, y algún día, cuando llegue el momento correcto, úsalo. Santiago parpadeó, volviendo al presente. Un hombre joven de traje acababa de perder otra partida. Se levantó con la mandíbula apretada y los puños cerrados mientras los presentes murmuraban entre ellos. «Vamos, tiene que haber alguien más», dijo Rodrigo, estirándose en su silla como un gato satisfecho después de cazar ratones. «Alguien con el valor suficiente para sentarse frente a mí. 100 millones, señores. 100 millones que podrían cambiar sus patéticas vidas». Nadie se movió. Rodrigo suspiró con teatralidad, negando con la cabeza como un padre decepcionado de sus hijos. «Qué lástima. Parece que esta ciudad se ha quedado sin hombres de verdad. Puro cobarde con corbata». Santiago no supo qué lo impulsó a dar un paso adelante. Tal vez fue el hambre. Tal vez fue el recuerdo de su padre. Tal vez fue algo más profundo,
algo que ni él mismo podía nombrar, una voz en su interior que le decía que este momento había sido preparado durante años, aunque él no lo supiera. «Yo quiero jugar». Su voz sonó pequeña en medio de la plaza, casi tragada por el ruido de la fuente y el murmullo de la gente, pero el silencio que siguió la amplificó como si hubiera gritado. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Rodrigo parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Un niño sucio, descalzo, con ropa que parecía sacada de la basura, parado frente a él con los puños apretados y la barbilla levantada en un gesto que rayaba en lo absurdo. Y entonces Rodrigo comenzó a reír. No era una risa amable, era el tipo de carcajada que sale desde el estómago, que dobla el cuerpo, que hace que los ojos se humedezcan. Una risa de burla absoluta, de desprecio total, de alguien que ha encontrado el chiste más gracioso del universo. Los asistentes se unieron, algunos en la multitud también. El sonido rodeó a Santiago como una jaula de humillación que se cerraba desde todos los ángulos. ¿Escucharon eso? Rodrigo se limpió una lágrima del ojo mientras trataba de recuperar el aliento. El niño quiere jugar. El pequeño mugroso cree que puede sentarse frente a mí. Más risas, teléfonos grabando, miradas de lástima mezcladas con diversión. Santiago no retrocedió. Sus ojos permanecieron fijos en Rodrigo, sin parpadear, sin bajar la mirada ni un centímetro. ¿Tiene miedo de jugar contra un niño, señor? El silencio que siguió fue instantáneo. La risa de Rodrigo se cortó en seco, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Su rostro pasó de la diversión al desconcierto y finalmente a algo parecido a la irritación. ¿Qué dijiste? Pregunto si tiene miedo. La voz de Santiago no tembló. Porque si es tan bueno como dice, no debería importarle contra quién juega. A menos que tenga miedo de perder contra un niño pobre. Eso sí sería vergonzoso, ¿no? Un murmullo diferente recorrió la multitud. Nadie le hablaba así a Rodrigo Montero. Nadie. Ni los políticos, ni los empresarios, ni los empleados que dependían de su sueldo. Y ahora un mocoso de la calle lo estaba desafiando frente a 50 personas con teléfonos grabando. Rodrigo entrecerró los ojos, estudiando al niño frente a él. Había algo diferente en ese mocoso, algo en su postura, en su mirada, que no encajaba con su apariencia miserable, una seguridad que no tenía derecho a tener. «Está bien», dijo finalmente, una nueva sonrisa formándose en sus labios. Pero esta sonrisa era diferente. Era la sonrisa de un gato que ha decidido jugar con su presa antes de devorarla. «Que se siente el niño. Esto va a ser muy entretenido». Los asistentes intercambiaron miradas nerviosas, pero no dijeron nada. Uno de ellos acercó una silla, pero Santiago la ignoró. Se acercó al banco de piedra frente al tablero y se sentó. Era demasiado alto para él. Sus pies quedaron colgando sin tocar el suelo, como los de un niño en la silla del dentista. «Mírenlo». Rodrigo se dirigió a la multitud como un presentador de circo, anunciando el acto principal. «El pequeño mendigo va a desafiar al campeón. Apuesto a que ni sabe cómo se mueven las piezas. Esto no durará ni 5 minutos». Más risas, más humillación, más teléfonos capturando el momento. Santiago observó el tablero. Sus manos pequeñas, con las uñas sucias y cortas, descansaban sobre sus rodillas. Respiró profundo una vez, 2 veces. En su mente, escuchó la voz de su padre una última vez. «Cuando enfrentes a un enemigo que te subestima, déjalo. Su arrogancia es tu mejor aliada». Rodrigo empujó las piezas blancas hacia el niño con un gesto magnánimo. «Por caridad, para que tengas la ventaja de mover primero, aunque no te va a servir de nada». Santiago negó con la cabeza. «Prefiero las negras». Rodrigo arqueó una ceja, genuinamente sorprendido por primera vez. «¿Las negras por qué?» «Mi papá decía que las negras son para los que saben esperar, que en la respuesta está la victoria». «¿Tu papá?» El tono de Rodrigo destilaba condescendencia.
¿Y dónde está tu sabio papá ahora? ¿Por qué no vino él a jugar? Murió. La palabra cayó como una piedra en un estanque, simple, directa, sin autocompasión ni drama. Solo un hecho. Algo parpadeó en los ojos de Rodrigo. Algo que desapareció tan rápido que nadie lo notó. Tal vez fue incomodidad, tal vez fue un recuerdo, o tal vez no fue nada. Bien, dijo, tomando las blancas para sí. Como quieras, negras para el niño pobre. Apropiado, supongo. Acomodó su primera pieza. El peón de rey avanzó 2 casillas con un golpe seco contra el mármol. Un movimiento clásico, arrogante en su simpleza, como diciendo, empecemos a terminar con esto. Santiago estudió el tablero. La multitud contenía el aliento sin saber por qué. El sol caía sobre la plaza sin piedad. Y entonces el niño movió. Cuando Rodrigo vio la respuesta, su sonrisa vaciló por primera vez. Porque ese no era el movimiento de un principiante. Ese no era el movimiento de alguien que no sabe jugar. Ese era el primer paso de algo que Rodrigo Montero, con toda su fortuna y todo su poder, no estaba preparado para enfrentar, aunque todavía no lo sabía. El sol del mediodía caía sobre la plaza sin piedad, pero nadie se movía. La multitud había crecido. Lo que comenzó como el ritual habitual de los sábados se había transformado en algo diferente. Los teléfonos emergían de los bolsillos como armas. Algunos grababan. Otros enviaban mensajes apresurados. «Vengan rápido, tienen que ver esto. Un niño de la calle está jugando contra Montero». Rodrigo observó el tablero con el ceño fruncido. El niño había respondido a su apertura con el peón de alfil. Un movimiento que no era aleatorio, no era el tanteo torpe de un principiante, era la defensa siciliana, una de las aperturas más complejas y agresivas del ajedrez. El tipo de respuesta que requería años de estudio para ejecutar correctamente. «Vaya», murmuró Rodrigo, más para sí mismo que para nadie. «Parece que alguien te enseñó algo después de todo». Santiago no respondió. Sus ojos permanecían fijos en el tablero, calculando, anticipando, recordando. Rodrigo movió su caballo a su posición natural. Una respuesta clásica, sólida, diseñada para presionar el centro y preparar el ataque. Santiago desarrolló su propio caballo sin vacilar. Los movimientos se sucedieron con una fluidez que sorprendió a todos los presentes. El niño no dudaba. No miraba el tablero con la confusión de quien no entiende lo que ve. Sus ojos se movían entre las piezas con la precisión de un cirujano estudiando el cuerpo antes de operar. La multitud había dejado de reír hacía varios minutos. Ahora observaban en silencio, conteniendo el aliento cada vez que una pieza se movía. Rodrigo aflojó su corbata. Era un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero sus asistentes lo notaron, y se miraron entre ellos con una mezcla de sorpresa y preocupación. El jefe nunca aflojaba su corbata, nunca. Era una de sus reglas no escritas. La corbata perfectamente anudada era parte de su armadura, de la imagen impecable que proyectaba al mundo. Y ahora la estaba aflojando, frente a un niño descalzo. Santiago movió su alfil a una diagonal abierta, amenazando el flanco donde Rodrigo había enrocado su rey. No era un ataque directo, era una promesa, una advertencia de lo que vendría si Rodrigo no prestaba atención. El millonario estudió la posición durante casi un minuto completo. En sus partidas habituales, rara vez tardaba más de 10 segundos en cada movimiento. Sus oponentes normales eran predecibles, limitados, fáciles de leer. Este niño era diferente. Este niño jugaba como si pudiera ver 3 movimientos adelante. Un recuerdo golpeó a Santiago sin advertencia. Era una noche de lluvia. El techo de lámina del cuarto goteaba en 2 lugares, y habían puesto latas oxidadas para recoger el agua. El sonido metálico creaba una melodía irregular que se mezclaba con la voz de su padre. «¿Ves esta posición, Santi?» Daniel Herrera
Señalaba el tablero de cartón con un dedo manchado de grasa del taller donde trabajaba. Tenía 27 años, aunque la vida lo había envejecido prematuramente. Ojeras permanentes, manos callosas, pero sus ojos brillaban cada vez que tocaba una pieza de ajedrez. El alfil parece inofensivo ahí, ¿verdad? Pero mira lo que puede hacer si lo dejamos respirar. Santiago, de 8 años entonces, había observado con atención. ¿Puede atacar al rey? Exacto, pero no directamente, todavía no. Primero hay que preparar el terreno, abrir líneas, crear debilidades. El ajedrez es como la vida, mijo. Los golpes más fuertes son los que el enemigo no ve venir. ¿Y cómo hacemos que no los vea? Daniel había sonreído y por un momento las arrugas de cansancio desaparecieron de su rostro. Le damos algo que mirar, algo que le parezca peligroso. Mientras él se preocupa por la amenaza falsa, nosotros construimos la verdadera. En el presente, Santiago avanzó su peón de torre. Un movimiento aparentemente sin propósito. Rodrigo lo miró con una mezcla de confusión y desprecio. ¿Eso es todo? ¿Un peón perdido en el borde del tablero? Sacudió la cabeza lentamente. Empiezas a cansarte, niño. Es comprensible. Esto requiere resistencia mental que tú no tienes. Santiago no dijo nada. Solo esperó. Rodrigo movió su dama hacia el centro, ocupando una casilla poderosa que amenazaba múltiples puntos del tablero de Santiago. Era un movimiento agresivo, intimidante. La dama era la pieza más poderosa del juego, y Rodrigo la usaba como un martillo contra un clavo. Pero Santiago no se inmutó. En lugar de defender, sacrificó un peón para abrir la columna donde su torre esperaba pacientemente. Rodrigo capturó el peón con satisfacción evidente. «Otro error», declaró para que todos escucharan. «A este paso, terminaremos antes del almuerzo». «Qué decepción. Pensé que ibas a durar un poco más». Silencio. Santiago movió su torre a la columna recién abierta, y de pronto, como un rayo que ilumina la noche más oscura, la posición cobró un significado completamente nuevo. La torre, el alfil y el caballo de Santiago formaban ahora una batería perfecta, apuntando directamente al rey de Rodrigo. El peón perdido en el borde del tablero controlaba una casilla de escape crucial, y la dama de Rodrigo, tan amenazante segundos antes, estaba demasiado lejos para defender. Rodrigo lo vio. Su rostro palideció visiblemente. Sus dedos, que hasta entonces habían movido las piezas con arrogancia descuidada, se detuvieron sobre el tablero como si hubieran olvidado cómo funcionar. «Imposible», murmuró. No lo dijo para la multitud, lo dijo para sí mismo. Pero en el silencio absoluto de la plaza todos lo escucharon. Santiago habló por primera vez en varios minutos. «Mi papá decía que el mejor movimiento es el que el enemigo no ve venir». Rodrigo levantó la vista del tablero. Miró al niño frente a él como si lo viera por primera vez. No al mendigo, no al mocoso sucio que había despreciado media hora antes, al jugador, al rival, a alguien que contra toda lógica estaba poniéndolo en peligro real. ¿Quién te enseñó a jugar así? Ya se lo dije, mi papá, un padre que vivía en la miseria, por lo que veo. El tono de Rodrigo tenía un filo nuevo, más afilado, más defensivo. Si era tan bueno, ¿por qué no ganó dinero con el ajedrez? ¿Por qué te dejó en la calle? Algo brilló en los ojos de Santiago. No fue ira. Fue algo más profundo, más antiguo. La pobreza no mide el valor de una persona, señor, solo mide la injusticia del mundo. Las palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo que no vio venir. Por un instante no supo qué responder. Por un instante vio algo en ese niño que lo perturbó más que cualquier amenaza en el tablero. Dignidad. Una dignidad intacta que él había perdido hace mucho tiempo. O quizás nunca tuvo. El momento pasó. Rodrigo sacudió la cabeza y volvió su atención al juego. Tenía que concentrarse.
Tenía que encontrar una salida de la trampa que ese mocoso había construido frente a sus narices. Movió su rey, buscando escapar de la presión. Santiago respondió con su torre, cortando la retirada. Rodrigo movió un peón defensivo. Santiago trajo su caballo, cerrando el cerco. La partida había cambiado completamente. Ya no era el gato jugando con el ratón. Ahora era una batalla real, movimiento a movimiento, donde cada decisión podía ser la última. Rodrigo sentía el sudor formándose en su frente, gotas pequeñas que no podía limpiarse sin admitir que estaba nervioso. Esto no podía estar pasando. Él era Rodrigo Montero. Había derrotado a empresarios, políticos, incluso a un maestro internacional que visitó la ciudad hace 5 años. No podía estar luchando por sobrevivir contra un niño que probablemente no había comido en 2 días. Pero las piezas no mentían, y las piezas decían que estaba en problemas serios. Entonces Santiago hizo algo extraño. Inclinó la cabeza hacia la derecha mientras pensaba su siguiente movimiento. Un gesto pequeño, casi inconsciente, la forma en que su mentón se apoyaba ligeramente en su mano. La manera en que sus ojos se entrecerraban mientras calculaba. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese gesto. Lo había visto antes. Hacía 30 años, en un espejo. Era exactamente la misma forma en que él inclinaba la cabeza cuando jugaba ajedrez de joven. Antes de la fortuna, antes del poder, cuando era solo un muchacho pobre de un barrio olvidado que soñaba con escapar de la miseria. Coincidencia, se dijo. Tiene que ser coincidencia. Pero entonces Santiago ejecutó un patrón táctico que hizo que el corazón de Rodrigo se detuviera. Caballo a F4, amenaza doble al rey y a la torre. Rodrigo conocía esa maniobra. La conocía porque él la había inventado. A los 15 años, en un cuarto de una sola habitación que compartía con su madre, había descubierto ese patrón durante una noche de insomnio. Lo había perfeccionado durante semanas. Lo había usado para ganar su primer torneo local. Nunca lo escribió en ningún libro. Nunca lo enseñó a nadie. Era su secreto, su firma personal en el tablero. ¿Cómo podía este niño conocerlo? La mano de Rodrigo tembló cuando alcanzó su vaso de agua. Lo derramó sobre la mesa sin darse cuenta. Uno de sus asistentes se apresuró a limpiarlo, pero Rodrigo ni siquiera lo registró. Sus ojos estaban fijos en Santiago, en la forma de su rostro, en la línea de su mandíbula, en algo que había estado ahí todo el tiempo, pero que él se había negado a ver. ¿Quién te enseñó esa jugada? La voz de Rodrigo salió ronca, estrangulada. Esa específica, la del caballo. Santiago lo miró con curiosidad inocente. Mi papá. Él inventó casi todas las jugadas que sé. Decía que las había creado cuando era joven, antes de que yo naciera. El mundo comenzó a girar. Rodrigo agarró el borde de la mesa para estabilizarse. Antes de que yo naciera. Las matemáticas eran simples, brutales. El niño tenía 11 años. Su padre lo había creado antes de que naciera. Eso significaba hace al menos 12 años. Probablemente más. 30 años atrás, Rodrigo había abandonado a una mujer embarazada en un barrio pobre para perseguir su ambición en la capital. Mercedes Herrera. Nunca supo si el bebé nació. Nunca quiso saberlo. Se convenció de que era mejor así, que ella encontraría a alguien más, que el niño, si existía, estaría mejor sin él. Y ahora, 3 décadas después, un niño con su misma forma de inclinar la cabeza estaba sentado frente a él, ejecutando jugadas que solo alguien de su sangre podría conocer. ¿Cómo se llamaba? La pregunta salió antes de que Rodrigo pudiera detenerla. Tu padre. ¿Cómo se llamaba? Santiago parpadeó, sorprendido por la intensidad repentina en la voz del hombre. Daniel Herrera. El apellido de Mercedes. Rodrigo cerró los ojos. El ruido de la plaza desapareció. La multitud, los teléfonos, el sol abrasador, todo se desvaneció.
Solo quedaba el latido de su corazón retumbando en sus oídos y una verdad que había evitado durante 30 años golpeándolo sin piedad. Había tenido un hijo que creció sin padre, que aprendió ajedrez solo, que desarrolló las mismas jugadas que su padre biológico, porque la sangre reconoce a la sangre, incluso cuando la mente se niega a ver. Un hijo que ya estaba muerto. Y ahora su nieto estaba sentado frente a él, descalzo y hambriento, sin saber que el hombre que lo había humillado minutos antes era el responsable de que su familia viviera en la miseria. «Señor», la voz de Santiago sonaba lejana. «¿Está bien? Es su turno». Rodrigo abrió los ojos. La partida seguía ahí. Las piezas no habían cambiado de posición. El mundo exterior continuaba girando, aunque el suyo se hubiera detenido. Tenía que seguir jugando. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si no acabara de descubrir que había destruido a su propia familia sin siquiera saberlo. Movió una pieza. No recordaría cuál. Santiago respondió inmediatamente. La partida continuó en un silencio que ya no era el mismo, porque Rodrigo Montero ya no estaba jugando contra un mendigo, estaba jugando contra los fantasmas de todas las decisiones que había tomado, contra el hijo que nunca conoció, contra el nieto que la vida le había puesto enfrente como un espejo de todo lo que había abandonado. Y mientras las piezas se movían sobre el mármol italiano, una pregunta comenzaba a formarse en su mente, una pregunta que no quería hacer, pero que sabía que tendría que enfrentar. Si Daniel había inventado las mismas jugadas que él, ¿qué más había heredado de su padre? ¿Y qué había dejado ese hijo para el niño que ahora lo miraba desde el otro lado del tablero, esperando pacientemente su siguiente movimiento? Santiago inclinó la cabeza de nuevo. Ese gesto. Ese maldito gesto que era como mirarse en un espejo de hace 40 años. Y Rodrigo supo, con una certeza helada, que esta partida apenas estaba comenzando. Santiago sintió el peso de la mirada de Rodrigo, clavándose en él como un cuchillo. Algo había cambiado. El hombre que minutos antes se burlaba de él con crueldad, ahora lo observaba con una expresión que Santiago no podía descifrar. Era como si estuviera viendo un fantasma, como si cada rasgo de su rostro le causara dolor. Pero Santiago no tenía tiempo para preocuparse por los problemas de un millonario. Tenía los suyos propios. Mientras esperaba que Rodrigo hiciera su siguiente movimiento, un pensamiento cruzó su mente con la urgencia de una alarma. Su abuela. Doña Mercedes estaba sola en el cuarto, probablemente tosiendo, probablemente preguntándose dónde estaba él. La había dejado acostada esa mañana, con la fiebre que no cedía y las manos más frías de lo normal. «Vuelvo pronto, abuelita», le había prometido antes de salir. «Voy a buscar algo de comer». Pero ya habían pasado horas, y en lugar de comida, había encontrado esto: un tablero, un desafío, 100 millones de pesos que podrían pagar los medicamentos que su abuela necesitaba, los doctores que nunca pudieron ver, el tratamiento que podría salvarle la vida. Tenía que ganar, no por orgullo, no por venganza contra este hombre arrogante, por ella. Santiago miró el tablero con determinación renovada. La posición seguía siendo favorable para él, pero no definitiva. Un error y todo se perdería. Un descuido y su abuela seguiría muriendo lentamente en ese cuarto de lámina mientras él volvía con las manos vacías. Rodrigo finalmente movió. Su torre retrocedió, buscando una línea defensiva que Santiago ya había anticipado 3 jugadas atrás. El niño respondió sin dudar. Alfil a la diagonal mortal. La presión sobre el rey de Rodrigo aumentó. Pero el millonario ya no estaba pensando en la partida. Su mente había viajado 30 años atrás, a una noche que había intentado borrar de su memoria durante 3 décadas. Mercedes Herrera tenía 22 años entonces, cabello negro que le caía hasta la cintura, ojos oscuros que brillaban cuando reía,
manos pequeñas que se aferraban a las suyas como si él fuera lo único que importaba en el mundo, y un vientre que comenzaba a crecer con la vida que habían creado juntos. «Voy a la capital», le había dicho Rodrigo aquella noche en el cuarto diminuto que compartían. «Solo por un mes. Necesito buscar trabajo, establecerme. Después vuelvo por ti y por el bebé». Mercedes lo había mirado con esos ojos que siempre parecían ver más allá de sus palabras. «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Mentira, la peor mentira de su vida, porque Rodrigo nunca volvió. Encontró trabajo en la capital, después encontró un socio, después encontró inversores. El dinero comenzó a llegar y con él las excusas. Una semana más, un mes más, un negocio más que cerrar. Mercedes lo llamó durante el primer año. Él contestaba cada vez menos. Las llamadas se volvieron mensajes. Los mensajes se volvieron silencios. Y eventualmente, Rodrigo cambió su número y se convenció de que había hecho lo correcto. Ella era joven. Encontraría a alguien más. El bebé estaría mejor sin un padre que no estaba listo para hacerlo. Cobardía disfrazada de lógica. Y ahora, 3 décadas después, las consecuencias de esa cobardía estaban sentadas frente a él. Un niño con su misma sangre. Un niño que había crecido en la miseria que él había escapado. Un niño cuyo padre había muerto sin saber que su propio padre vivía en una mansión a pocas horas de distancia. «Señor», la voz de Santiago interrumpió el recuerdo. «Es su turno. Otra vez». Rodrigo parpadeó. ¿Cuánto tiempo llevaba perdido en el pasado? Miró el tablero. La posición había empeorado mientras él no prestaba atención. Su rey estaba acorralado, sus piezas descoordinadas. La derrota se acercaba con cada movimiento. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era la pregunta que ardía en su garganta, luchando por salir. «Tu abuela», dijo Rodrigo, y su voz sonó extraña incluso para él mismo. «¿Cómo se llama tu abuela?» Santiago frunció el ceño, confundido por la pregunta que nada tenía que ver con el juego. «¿Por qué quieres saber?» «Solo responde. Por favor». Había algo en ese «por favor» que sorprendió a Santiago. Este hombre no parecía del tipo que pedía nada, del tipo que decía «por favor» a alguien como él. «Mercedes», respondió lentamente. «Mercedes Herrera». El nombre golpeó a Rodrigo como un mazo. Ya lo sabía, en el fondo ya lo sabía desde que escuchó el apellido, pero escucharlo confirmado, escuchar ese nombre pronunciado por los labios de su propio nieto, fue como recibir una sentencia. Mercedes estaba viva, había criado a su hijo sola, había visto morir a ese hijo, y ahora estaba criando a su nieto en la misma pobreza de la que Rodrigo había huido. «¿Está bien?», preguntó Santiago, genuinamente preocupado por el hombre que parecía a punto de desmayarse. Se puso muy pálido. «Ella...» Rodrigo tuvo que tragar antes de continuar. «¿Tu abuela? ¿Cómo está?» Santiago dudó. No entendía por qué este extraño preguntaba por su familia. No entendía la intensidad en sus ojos, el temblor en su voz. Pero algo en su mirada le decía que la pregunta era importante. «Está enferma», admitió finalmente. «Muy enferma. Por eso necesito ganar, para comprar sus medicinas». Las palabras fueron como cuchillos hundiéndose en el pecho de Rodrigo. Mercedes estaba enferma, muriendo, probablemente, en un cuarto miserable, sin medicinas, sin ayuda, mientras él vivía en una mansión con más habitaciones de las que podía usar, con más dinero del que podía gastar. «¿Qué tiene?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «No sabemos. Los doctores del hospital público dicen que necesita estudios especiales, pero no tenemos dinero para pagarlos». La multitud alrededor de la mesa había quedado en silencio absoluto. Nadie entendía qué estaba pasando. ¿Por qué Rodrigo Montero interrogaba a un niño sobre su familia en medio de una partida de ajedrez? ¿Por qué parecía tan afectado por las respuestas? Santiago decidió que ya había respondido suficientes preguntas. «Señor, con respeto, ¿podemos seguir jugando? Mi abuela me está esperando».
Rodrigo asintió lentamente, pero no miró el tablero. Sus ojos seguían fijos en Santiago, buscando algo, encontrando demasiado. «Tu padre», dijo. «Daniel, ¿él te habló alguna vez de su padre? ¿De tu otro abuelo?» Santiago sintió algo helado recorrer su espalda. Esta pregunta era diferente. Esta pregunta tocaba una herida que su familia nunca había dejado de sangrar. «¿Por qué quieres saber eso?» «Necesito saberlo». Santiago miró al hombre frente a él, al millonario con su traje caro y su reloj de oro, al hombre que se había burlado de él, que lo había llamado mugroso, que había apostado 100 millones solo para humillar a personas como él, y por primera vez vio algo más. Vio miedo. «Mi papá nunca conoció a su padre», dijo Santiago, y cada palabra cayó como una piedra en un pozo sin fondo. «Mi abuela dice que era un cobarde, que los abandonó antes de que mi papá naciera, que prometió volver y nunca lo hizo». Rodrigo cerró los ojos. «Cobarde». Eso era exactamente lo que era. «Mi papá lo esperó toda su vida», continuó Santiago, y había algo en su voz que había cambiado. Una dureza que no estaba ahí antes. Cuando era niño, se sentaba en la puerta del cuarto cada noche, esperando que su papá llegara. Mi abuela dice que lo hizo hasta los 10 años, hasta que finalmente entendió que no iba a venir. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rodrigo sin permiso. La multitud observaba en shock. El hombre más poderoso de la ciudad estaba llorando frente a un niño de la calle, y nadie sabía por qué. «Mi papá nunca se enojó», dijo Santiago. «Eso es lo que mi abuela no entiende. Dice que ella sí se enojó, que lo odia hasta hoy. Pero mi papá no. Mi papá decía que algún día su padre volvería, que tal vez tenía una buena razón para irse, que tal vez lo estaba buscando». Rodrigo sollozó, un sonido roto, animal, que salió de un lugar tan profundo que él mismo no sabía que existía. «Hasta el día que murió», continuó Santiago, y ahora él también tenía los ojos húmedos. «Mi papá seguía esperando. Me hizo prometerle algo antes de irse. Me hizo prometerle que si algún día encontraba a mi abuelo, no lo odiara, que le diera una oportunidad de explicar». Las palabras flotaron en el aire como una ofrenda que Rodrigo no merecía. «¿Por qué me cuenta esto?», logró preguntar entre sollozos. Santiago lo miró directamente a los ojos. «Porque usted preguntó». Un silencio terrible llenó la plaza. Y entonces Santiago hizo algo que cambió todo. Movió su caballo a una casilla que parecía absurda. Una casilla en el borde del tablero, alejada de la acción, aparentemente sin sentido. Rodrigo miró el movimiento sin entender. «¿Qué estás haciendo?» «Mi papá inventó una jugada especial», dijo Santiago. «La creó para alguien que nunca la vería. La llamaba la corona del ausente. Decía que era su regalo para su padre, si algún día se encontraban». Rodrigo sintió que el corazón se le detenía. Era su forma de decirle que lo perdonaba, que a pesar de todo, lo seguía queriendo, que el ajedrez era el puente que algún día los conectaría. Santiago movió su alfil. El segundo paso de la secuencia. «Mi papá me la enseñó antes de morir. Me dijo que la guardara, que la usara solo una vez, en el momento correcto». El alfil ahora apuntaba a una diagonal que parecía vacía, sin propósito aparente. «Me dijo que cuando llegara el momento, yo sabría». Santiago miró a Rodrigo directamente a los ojos. «Y creo que el momento es ahora». Movió su torre, el tercer y último paso, y de pronto, como las piezas de un rompecabezas cayendo en su lugar, la posición reveló su verdadero significado. El caballo, el alfil y la torre formaban una corona perfecta alrededor del rey de Rodrigo. No lo atacaban directamente. Lo rodeaban, lo protegían y lo atrapaban al mismo tiempo. Era jaque mate, pero no un jaque mate de destrucción, era un jaque mate de abrazo, la corona del ausente, el regalo de un hijo para el padre que nunca conoció, entregado por el nieto que no sabía a quién se lo estaba dando.
Rodrigo miró la posición con lágrimas cayendo sobre el mármol italiano. Las piezas más caras que el dinero podía comprar, derrotadas por una jugada nacida en un cuarto de lámina, inventada por un niño que solo quería que su padre volviera a casa. «Gané», dijo Santiago, aunque su voz no sonaba victoriosa, sonaba confundida. «Son 100 millones. Para mi abuela». Rodrigo no podía hablar, no podía moverse. Solo podía mirar a ese niño que era su sangre, que llevaba la herencia de un hijo que había esperado toda su vida, que había ejecutado sin saberlo el perdón que Daniel había diseñado para él. «Señor», la voz de Santiago era suave ahora, «está llorando por la partida, no tiene que darme el dinero si no quiere, solo quería jugar, solo quería...» «No», la palabra salió ronca, destrozada. «No es por la partida». Rodrigo se levantó de su silla, sus piernas temblaban, todo su cuerpo temblaba. «Necesito...» Tuvo que detenerse, respirar, intentar de nuevo. «Necesito conocer a tu abuela, necesito que me lleves con ella». Santiago retrocedió un paso, confundido y asustado. «¿Por qué?» Rodrigo lo miró. A su nieto, a la prueba viviente de todo lo que había destruido. «Porque le debo una explicación». Las lágrimas seguían cayendo. «Una explicación de 30 años». Santiago no entendía, no podía entender, no todavía. Pero algo en los ojos de ese hombre roto le decía que esto era más grande que una partida de ajedrez. Más grande que 100 millones de pesos. Más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. «Está bien», dijo finalmente, «pero mi abuela no está bien. No le gustan las visitas». «Lo sé». Rodrigo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero esta visita lleva 30 años de retraso». Caminó hacia su Mercedes, ignorando las miradas de la multitud, los teléfonos que grababan, los murmullos de confusión. Santiago lo siguió, sin entender, sin saber que estaba a punto de descubrir que el hombre que había humillado y el hombre que lloraba eran la misma persona, y que esa persona era su abuelo. El auto arrancó, alejándose de la plaza. Las piezas de mármol quedaron sobre el tablero, abandonadas. Un rey blanco caído, una corona negra a su alrededor, y en algún lugar el espíritu de Daniel Herrera finalmente descansaba, porque su padre, después de 30 años, finalmente había recibido su mensaje. El Mercedes negro avanzaba por calles que Rodrigo Montero nunca había visto. Sentado en el asiento trasero junto a Santiago, miraba por la ventana mientras el paisaje cambiaba dramáticamente con cada cuadra. Los edificios de cristal y acero fueron quedando atrás. Las avenidas amplias se convirtieron en calles estrechas. El asfalto perfecto dio paso a tierra apisonada, llena de baches que hacían temblar el auto de lujo, como si protestara por estar en un lugar donde no pertenecía. Santiago iba en silencio, observando al hombre que minutos antes había sido su rival, y ahora era algo que ninguno de los dos sabía nombrar. «¿Por aquí?», preguntó el chofer, claramente incómodo. Sus ojos se movían nerviosos entre el camino y el espejo retrovisor. Nunca había llevado el Mercedes a una zona así. «Sigue derecho», indicó Santiago, «hasta donde se acaba el pavimento. Después hay que caminar». Rodrigo no dijo nada, solo observaba. Las casas se hacían más pequeñas a cada cuadra, más precarias. Paredes de ladrillo sin revocar, manchadas por la humedad y el tiempo. Techos de láminas sostenidos con piedras y cables improvisados. Postes de luz que se inclinaban peligrosamente, cargados de cables que colgaban como telarañas. Niños descalzos que dejaban de jugar para mirar el auto que no pertenecía a ese mundo. El Mercedes se detuvo donde terminaba el camino transitable. Santiago abrió la puerta y bajó sin esperar. Rodrigo lo siguió, sintiendo las miradas de los vecinos clavarse en su traje italiano, en su reloj de oro, en todo lo que lo marcaba como extranjero en ese territorio de pobreza. «Por aquí»,
dijo Santiago, comenzando a caminar por un sendero de tierra entre las casas. Rodrigo caminó detrás de él. Sus zapatos italianos, hechos a mano por artesanos florentinos, se hundían en el barro seco. El polvo cubría el cuero pulido. No le importó. Por primera vez en décadas, el estado de sus zapatos era lo último en lo que pensaba. El sendero serpenteaba entre construcciones que apenas merecían el nombre de casas. Algunas eran de cartón reforzado con plástico, otras de madera rescatada de obras de construcción. El olor a comida humilde se mezclaba con otros olores menos agradables. El sonido de radios viejas salía de ventanas sin vidrios. Perros flacos levantaban la cabeza al verlos pasar. Y entonces llegaron. La casa de Santiago era un cuarto de 3 metros por 4, construido con bloques de cemento sin pintar y un techo de zinc remendado con pedazos de lona azul que alguna vez fue brillante. La puerta era una cortina de tela desgastada que el viento movía constantemente, como si la casa respirara. Santiago apartó la cortina. «Abuelita, ya llegué». La voz que respondió desde adentro era débil, rasposa, pero llena de un alivio que traspasaba las paredes. «Tomasito, gracias a Dios, me tenías preocupada. ¿Conseguiste algo de comer?» Rodrigo sintió el nombre golpearlo. Tomasito. Así llamaba Mercedes a su propio padre cuando era niño, un diminutivo heredado a través de generaciones de pobreza que él había abandonado. «Traje algo mejor, abuelita», dijo Santiago. «Traje visita». Rodrigo tuvo que agachar la cabeza para entrar. El interior era más pequeño de lo que parecía desde afuera. Una cama de metal oxidado, con un colchón hundido, ocupaba la mitad del espacio. Había una mesa improvisada con cajas de madera, 2 sillas de plástico disparejas que no combinaban y un pequeño fogón de gas en una esquina junto a ollas ennegrecidas por el uso. Las paredes estaban decoradas con recortes de revistas viejas, un calendario de hace 3 años y una imagen de la Virgen con una veladora apagada por falta de dinero para velas. En la cama, cubierta con una cobija raída que alguna vez tuvo colores, estaba Mercedes. Rodrigo la vio y el mundo se detuvo. Tenía 76 años, pero parecía más. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, mapas de una vida entera de trabajo, sacrificio y lágrimas que nadie había secado. El cabello blanco, ralo y recogido en un moño descuidado, enmarcaba unos ojos que alguna vez fueron los más hermosos que Rodrigo había visto. Esos ojos que ahora lo miraban desde la cama, y lo reconocieron. El silencio duró una eternidad. Mercedes se incorporó lentamente, ignorando el dolor que el movimiento le causaba. Sus ojos no parpadeaban. No podían parpadear. Estaban clavados en el hombre que había destruido su vida 30 años atrás. «Tú». La palabra salió como un susurro envenenado. «Tú». Santiago miraba de uno a otro sin entender. «Abuelita, ¿lo conoces?» Mercedes no respondió a su nieto. Sus ojos, que segundos antes mostraban el cansancio de una anciana enferma, ahora ardían con una furia que había guardado durante 3 décadas, 30 años. Su voz temblaba, pero no de debilidad, de rabia. 30 años, Rodrigo, y ahora te apareces en mi puerta. Santiago sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Rodrigo, el hombre de la plaza, el millonario arrogante, el dueño del Mercedes negro, se llamaba Rodrigo, y su abuela lo conocía. «Abuelita», la voz de Santiago salió estrangulada. «¿Quién es este hombre?» Mercedes finalmente apartó los ojos de Rodrigo para mirar a su nieto. Y en ese momento toda la rabia se transformó en algo más complejo. Dolor, vergüenza, miedo de lo que estaba a punto de revelar. «Es tu abuelo, mijo». Las palabras cayeron como bombas. «El hombre que nos abandonó. El cobarde que prometió volver y nunca lo hizo». Santiago retrocedió hasta chocar con la pared. No, no podía ser. El hombre que lo había llamado mugroso,
El hombre que se había reído de él frente a 50 personas. El hombre que había apostado 100 millones para humillar a gente como él. Era su abuelo. Era el padre de su padre. Era la razón por la que Daniel Herrera creció sin padre. La razón por la que su familia vivía en la miseria. La razón por la que su padre se sentó en una puerta cada noche durante 10 años, esperando a alguien que nunca llegó. No, susurró Santiago. No, no, no. Rodrigo dio un paso hacia él, pero Santiago levantó las manos como un escudo. ¡No me toque! El grito resonó en el cuarto pequeño, rebotando en las paredes de cemento. ¡Santiago! Rodrigo intentó hablar, pero su voz se quebró. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Mercedes se levantó de la cama con un esfuerzo que le costó un ataque de tos. Cuando se recuperó, sus ojos seguían siendo de acero. ¿Explicar por qué nos abandonaste? ¿Por qué dejaste que tu hijo creciera preguntando cada noche dónde estaba su papá? ¿Por qué nunca mandaste ni un peso mientras nosotros nos moríamos de hambre? Cada pregunta era un golpe. Cada palabra, una verdad que Rodrigo no podía negar. No tengo excusas, dijo, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. No las tengo. Fui un cobarde, el peor cobarde que ha existido. Cobarde. Mercedes escupió la palabra. Cobarde es poco. Los cobardes huyen una vez. Tú huiste cada día durante 30 años. Cada día que no volviste. Cada día que no llamaste. Elegiste abandonarnos de nuevo. Santiago estaba temblando. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras trataba de procesar lo imposible. El hombre que había derrotado en ajedrez. El hombre que había llorado cuando escuchó la historia de su padre. Era el causante de esa historia. Mi papá te esperó, dijo Santiago, y su voz era apenas audible. Todas las noches, hasta que tenía 10 años. ¿Sabes lo que eso le hizo? Rodrigo bajó la cabeza. Lo sé ahora. ¡Ahora! La rabia brotó en Santiago como lava de un volcán dormido. Ahora lo sabes. Mi papá está muerto, murió sin conocerte, murió pobre, enfermo, sin poder pagar medicinas, y tú vivías en una mansión. Santiago. Rodrigo extendió una mano. No me llame así. El niño retrocedió más, aplastándose contra la pared. Usted no tiene derecho a llamarme por mi nombre. No tiene derecho a nada. El silencio que siguió fue devastador. Mercedes observaba la escena con los ojos húmedos, pero la mandíbula apretada. 30 años de rabia contenida, mezclados con el dolor de ver a su nieto destrozado. Vete. Su voz era firme ahora. Vete de mi casa, Rodrigo. Ya hiciste suficiente daño hace 30 años. No necesitamos más. Rodrigo no se movió. Mercedes, por favor. Sé que no merezco nada. Sé que no hay forma de compensar lo que hice, pero estás enferma. Santiago me lo dijo. Déjame al menos. ¿Dejarte qué? Mercedes rió, pero no había humor en ese sonido. ¿Pagar tu culpa con dinero? ¿Crees que tu maldito dinero puede comprar 30 años? ¿Puede devolverme a mi hijo? ¿Puede borrar las noches que lloré sola mientras trabajaba 3 turnos para darle de comer? No puedo devolver el tiempo. Rodrigo cayó de rodillas sobre el piso de tierra. El traje de diseñador en el polvo, el hombre más poderoso de la ciudad arrodillado en un cuarto de lámina. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo intentar hacer algo ahora. Por ti, por Santiago, por la memoria de Daniel. No menciones a mi hijo. La voz de Mercedes se quebró por primera vez. No tienes derecho a pronunciar su nombre. Santiago observaba a su abuelo de rodillas, al hombre que había humillado a tantos, ahora humillado él mismo. Al millonario que lloraba en el piso de tierra de un cuarto que costaba menos que su reloj, y recordó las palabras de su padre. Si algún día lo encuentras, no lo odies. Dale una oportunidad de explicar la promesa que le había hecho a Daniel antes de morir. La promesa que ahora ardía en su pecho como un hierro caliente. «Abuelita», dijo Santiago, y su voz temblaba, «mi papá me hizo prometer algo». Mercedes lo miró.
Antes de morir, me hizo prometer que si algún día encontraba a mi abuelo, le daría una oportunidad. Las lágrimas seguían cayendo, pero Santiago se mantuvo firme. Mi papá nunca lo odió, nunca, y yo le prometí que tampoco lo haría. Mercedes cerró los ojos. Las lágrimas escaparon de sus párpados arrugados. Tu padre era demasiado bueno para este mundo. Lo sé. Santiago se acercó a su abuela y tomó su mano. Pero él quería esto, quería que su papá volviera, y ahora volvió, 30 años tarde, pero volvió. Rodrigo seguía de rodillas, sin atreverse a moverse, sin atreverse a esperar. Mercedes abrió los ojos y lo miró. Al hombre que había amado a los 22 años, al hombre que la había destruido a los 22 años, al hombre que ahora era un extraño con su mismo nombre. Daniel dejó algo para ti, dijo finalmente, y cada palabra parecía costarle un pedazo del alma. Antes de morir, escribió una carta. Me hizo prometer que si algún día aparecías, te la daría. Rodrigo levantó la cabeza. Una carta. Mercedes señaló una caja de cartón debajo de la cama. Santiago, tráeme la caja. El niño obedeció. Sus manos temblaban mientras sacaba la caja polvorienta y se la entregaba a su abuela. Mercedes buscó entre papeles amarillentos, fotografías desgastadas, recuerdos de una vida de pobreza. Finalmente encontró lo que buscaba. Un sobre sellado, amarillento por el tiempo, con un nombre escrito en letra temblorosa pero clara. Rodrigo Montero. Mi hijo escribió esto una semana antes de morir, explicó Mercedes, extendiendo el sobre hacia él. Sabía que se iba. Me hizo prometer que algún día llegaría a tus manos. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero creía que el destino encontraría la forma. Rodrigo tomó el sobre con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. El papel se sentía frágil, como si contuviera algo demasiado valioso para este mundo. Con cuidado abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada y algo más. Algo pequeño que cayó en su palma. Un peón de ajedrez, de plástico barato pintado de blanco, con una pequeña grieta en la base. Rodrigo lo reconoció. Era del juego con el que él había aprendido a jugar cuando era niño pobre. El juego que había dejado atrás cuando huyó a la capital. El juego que creía perdido para siempre. Daniel lo había guardado toda su vida. Las lágrimas caían sobre el papel mientras Rodrigo desdoblaba la carta. Y comenzó a leer las palabras de su hijo. Las manos de Rodrigo temblaban mientras sostenía la carta. El papel amarillento crujía entre sus dedos como si protestara por haber esperado tanto tiempo para ser leído. El peón de plástico descansaba en su otra palma, pequeño y roto, pero más valioso que todas las piezas de mármol que había comprado en su vida. Santiago y Mercedes lo observaban en silencio. El cuarto de lámina se había convertido en un tribunal donde Rodrigo estaba a punto de escuchar la sentencia de su propio hijo. Respiró profundo y comenzó a leer en voz alta. Papá. La palabra lo golpeó antes de seguir. Daniel lo había llamado papá. Después de todo, después de 30 años de silencio, después de una vida entera de abandono. Papá, sé que probablemente nunca leerás esto. Mamá dice que eres un cobarde y que jamás volverás. Pero yo no creo eso. Yo creo que algo te pasó, que te perdiste en algún lugar y no pudiste encontrar el camino de regreso. Por eso te escribo, para darte un mapa. Rodrigo tuvo que detenerse. Las lágrimas caían sobre el papel, amenazando con borrar las palabras que su hijo había escrito con tanto cuidado. Tengo 29 años. Estoy enfermo. Los doctores dicen que no me queda mucho tiempo y no tenemos dinero para las medicinas que podrían ayudarme. Pero no te escribo para pedirte nada, te escribo para darte algo. Mercedes sollozó desde la cama. Santiago tomó su mano sin dejar de mirar a Rodrigo. Te escribo para decirte que te perdono. Las palabras flotaron en el aire como una bendición que nadie esperaba. Te perdono por irte. Te perdono por no volver.
Te perdono por todas las noches que esperé en la puerta hasta que mamá me obligaba a entrar. Te perdono porque el odio pesa demasiado y yo ya no tengo fuerzas para cargarlo. Rodrigo cayó de rodillas por segunda vez. El traje de diseñador contra el piso de tierra, el hombre más poderoso de la ciudad, destruido por las palabras de un hijo que nunca conoció. Aprendí a jugar ajedrez solo. Encontré un libro viejo en la basura y practiqué durante años con un tablero de cartón. Pero siempre sentí que alguien me guiaba, que había algo en mi sangre que sabía mover las piezas. Ahora entiendo que eras tú. Tu talento vivía en mí, aunque tú no estuvieras. Santiago contuvo el aliento. Su padre había sentido lo mismo que él, la conexión inexplicable con un juego que nadie le había enseñado formalmente. Inventé una jugada especial. La llamé la corona del ausente. Es mi regalo para ti, si algún día nos encontramos. Es mi forma de decirte que, aunque no estuviste, siempre fuiste mi rey. Y los reyes merecen una corona, aunque lleguen tarde a su propio reino. Rodrigo recordó la posición en el tablero, la corona de piezas negras rodeando a su rey blanco. El jaque mate más hermoso y más doloroso que había recibido en su vida. Tengo un hijo, se llama Santiago, tiene 9 años y es la luz de mi vida. Le enseñé todo lo que sé de ajedrez, le enseñé la jugada que inventé para ti y le hice prometer que si algún día te encontraba, te la mostraría. Las lágrimas de Rodrigo no se detenían. Cada palabra era un puñal y una caricia al mismo tiempo. No le enseñé a odiarte. No quise que cargara con ese peso. Le dije que su abuelo era un hombre que se había perdido, pero que algún día encontraría el camino de regreso. Tal vez mentí, tal vez no, pero prefiero que mi hijo crezca con esperanza que con rencor. Santiago cerró los ojos. Su padre había protegido la imagen de un hombre que lo había abandonado. Había elegido la esperanza sobre la verdad. Había elegido el amor sobre la justicia. Si estás leyendo esto, significa que el destino hizo lo que yo no pude. Significa que encontraste a Santiago, o que él te encontró a ti. No importa cómo. Lo que importa es que ahora tienes una oportunidad que yo nunca tuve. Rodrigo levantó la vista del papel y miró a su nieto, al niño que había humillado en la plaza, al niño que lo había derrotado en el ajedrez, al niño que le había entregado el perdón de su padre sin siquiera saberlo. Cuídalos, a mi mamá y a mi hijo. No porque me lo debas, no por culpa, sino porque son lo único que queda de mí en este mundo y porque nunca es tarde para empezar a ser el padre que no fuiste. La carta continuaba con letra más temblorosa, como si Daniel hubiera estado cada vez más débil mientras escribía. El peón que encontraste en el sobre es tuyo. Era del juego con el que aprendiste a jugar cuando eras niño. Mamá me lo contó. Dijo que lo dejaste cuando te fuiste. Yo lo guardé toda mi vida. Era mi forma de tenerte cerca. Ahora te lo devuelvo, para que recuerdes de dónde vienes y para que nunca olvides que, sin importar cuánto dinero tengas, alguna vez fuiste como nosotros. Rodrigo apretó el peón de plástico con tanta fuerza que la grieta en la base se hizo más profunda, pero no lo soltó. Nunca lo soltaría. Me hubiera gustado conocerte. Me hubiera gustado jugar una partida contigo. Me hubiera gustado escuchar tu voz diciéndome que estabas orgulloso de mí. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos. A veces solo nos da la oportunidad de dejar algo para los que vienen después. Las últimas líneas estaban escritas con letra casi ilegible. Te quiero, papá. A pesar de todo, te quiero porque eres mi padre y porque el amor de un hijo no tiene condiciones, no tiene fechas de vencimiento, no tiene límites. Rodrigo apenas podía ver las palabras finales a través de las lágrimas. Tu hijo, Daniel. El silencio que siguió fue sagrado. Nadie se movió, nadie habló. Solo el sonido del viento moviendo la cortina de la puerta y los sollozos ahogados de 3 personas unidas por 30 años de dolor
y una carta que cruzó el tiempo para sanar lo que parecía imposible de curar. Rodrigo dobló la carta con cuidado infinito y la guardó junto a su corazón. El peón permaneció en su mano. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «No merezco este perdón». Mercedes lo miró desde la cama. La rabia que había ardido en sus ojos durante el confronto se había transformado en algo más complejo. No era perdón, todavía no, pero era algo parecido a la comprensión. «No», dijo ella, «no lo mereces, pero Daniel quiso dártelo de todos modos, y yo no voy a deshonrar la memoria de mi hijo negándote lo que él eligió regalarte». Rodrigo asintió, aceptando la verdad sin defenderse. «Los 100 millones», dijo de pronto. «Santiago los ganó, son suyos». Santiago miró a su abuela sin saber qué decir. «No queremos tu dinero», respondió Mercedes con firmeza. «No vinimos a este mundo a mendigar». «No es mendigar». Rodrigo se puso de pie lentamente. «Es una deuda. Mi nieto me ganó en una partida justa, frente a testigos. Si no cumplo mi palabra, ¿qué clase de hombre soy?» «Ya sabemos qué clase de hombre eres», dijo Mercedes, pero el filo en su voz se había suavizado. «Entonces, déjenme intentar ser uno diferente». Santiago habló por primera vez desde que comenzó la lectura de la carta. «Mi papá decía que el orgullo es el enemigo del hambre». Su voz era suave pero firme. Decía que rechazar ayuda cuando la necesitas no es dignidad, es terquedad. Mercedes lo miró con sorpresa. «Tu papá también decía muchas cosas que yo no siempre escuché», admitió. «Abuelita». Santiago se arrodilló junto a la cama, tomando las manos arrugadas de su abuela. «Necesitas medicinas, necesitas doctores, necesitas tratamiento, y yo necesito que estés aquí para verme crecer. No podemos rechazar esto, no ahora, no después de lo que papá escribió». Las lágrimas corrían por el rostro de Mercedes. «Tu padre era demasiado bueno, y tú también lo eres, solo que llevas tanto tiempo enojada que se te olvidó». Mercedes cerró los ojos. 30 años de resentimiento luchaban contra las palabras de su hijo muerto y la mirada de su nieto vivo. Cuando los abrió, algo había cambiado. «Está bien», susurró, «pero no es perdón, Rodrigo. Todavía no. No sé si algún día podré perdonarte, pero voy a intentar no odiarte, por Daniel, por Santiago, por mí». Rodrigo asintió. «Es más de lo que merezco». 6 meses después, la plaza del comercio lucía exactamente igual. El mismo árbol centenario proyectaba su sombra sobre la mesa de ajedrez. La misma fuente cantaba su melodía eterna. Los mismos jubilados ocupaban los bancos de piedra. Pero algo había cambiado. Ya no llegaba el Mercedes negro cada sábado. Ya no había un hombre arrogante humillando a desconocidos por diversión. El ritual de crueldad había terminado. En su lugar había algo nuevo. Rodrigo Montero estaba sentado en un banco de piedra común, sin silla especial, sin asistentes, sin maletín de cuero italiano. Vestía ropa simple, pantalones de mezclilla, camisa blanca, zapatos gastados. El reloj de oro había desaparecido de su muñeca. Frente a él, un tablero de plástico barato con piezas que no combinaban, y a su alrededor, una docena de niños aprendiendo a jugar ajedrez. «El caballo salta en forma de L», explicaba Rodrigo a una niña de 7 años. «Puede saltar sobre otras piezas. Es el único que puede hacer eso. ¿Ves?». La niña asintió con entusiasmo y movió su caballo con torpeza adorable. Santiago observaba desde el otro lado de la plaza, sentado junto a su abuela en una banca a la sombra. Mercedes había cambiado. El tratamiento había funcionado. La tos había desaparecido. El color había vuelto a sus mejillas. Ya no parecía una anciana esperando la muerte. Parecía una mujer que había decidido vivir. «¿Qué piensas?», preguntó Santiago. Mercedes observó a Rodrigo enseñando pacientemente a los niños del barrio. Los mismos niños que él habría ignorado un año atrás. Los mismos niños que ahora lo rodeaban como si fuera un abuelo más. «Pienso que tu padre tenía razón»,
respondió finalmente. Pienso que las personas pueden cambiar, que nunca es demasiado tarde. ¿Lo perdonaste? Mercedes tardó en responder. Estoy en proceso, dijo. El perdón no es un momento, mijo, es un camino. Algunos días avanzo, otros retrocedo, pero ya no estoy parada en el mismo lugar. Santiago asintió. Era suficiente. Rodrigo levantó la vista y los vio. Una sonrisa cruzó su rostro. No la sonrisa arrogante de antes, una sonrisa diferente, más pequeña, más real. Se excusó con los niños y caminó hacia ellos. ¿Cómo te sientes hoy?, le preguntó a Mercedes. Mejor, respondió ella. Cada día un poco mejor. ¡Me alegro! Un silencio breve. Todavía había incomodidad entre ellos. Todavía había heridas que no habían sanado, pero ya no había guerra. «Santiago», dijo Rodrigo, «¿quieres jugar una partida?» El niño sonrió. «¿Con las piezas de plástico?» «Son las mejores que existen». Se sentaron frente al tablero barato. Las piezas que no combinaban. El mismo tipo de tablero donde Daniel había aprendido, donde Santiago había crecido, donde 3 generaciones de Herrera habían encontrado refugio de la pobreza. Rodrigo tomó las negras esta vez. «Tu padre decía que las negras son para los que saben esperar», dijo. «Hoy quiero aprender a esperar». Santiago movió su primer peón. Rodrigo respondió. La partida fluyó en silencio. Abuelo y nieto conectados por un juego que había sido el hilo conductor de una historia de abandono y reencuentro, de dolor y perdón, de pérdida y esperanza. Mercedes los observaba con ojos húmedos pero serenos. En el bolsillo de Rodrigo, junto a la carta doblada que nunca dejaba, descansaba el peón de plástico roto. El peón que había viajado a través de 30 años para devolverlo a donde pertenecía. Porque el verdadero millón nunca estuvo en el dinero. Estuvo en los momentos que Daniel nunca tuvo con su padre, en las partidas que nunca jugaron, en las palabras que nunca se dijeron. Y ahora, aunque tarde, aunque imperfecto, aunque marcado por cicatrices que nunca desaparecerían del todo, ese millón estaba siendo pagado, movimiento a movimiento, día a día, partida a partida. Santiago miró a su abuelo y vio algo que nunca pensó que vería, un hombre aprendiendo a ser humano. Y en algún lugar, Daniel Herrera finalmente descansaba en paz, porque su padre había vuelto a casa. 30 años tarde, pero había vuelto. Si esta historia satisfizo tu corazón, déjanos un comentario contando lo que sentiste. A veces, las palabras que escribimos pueden ayudar a alguien que también carga con un peso parecido. Tu apoyo nos permite seguir creando historias con alma.